Romanos 12. Viviendo la vida cristiana. A. El fundamento para un vivir cristiano. J. B. Phillips tiene una traducción excepcional y memorable de Romanos 12 2.12. Con los ojos bien abiertos hacia las misericordias de Dios, les ruego, hermanos míos, como un acto de adoración inteligente, que le den a Él sus cuerpos, como un sacrificio vivo, consagrado a Él y aceptable por Él. No dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, pero deja que Dios moldee tu mente desde adentro, para que así puedas probar en la práctica que el plan de Dios para ti es bueno, cumple con todo lo que Él pide y avanza hacia la meta de la verdadera madurez. 1. El sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Os ruego, esto nos recuerda que Pablo apela a nuestra voluntad. Dios nos llama a hacer una elección en cuanto a la forma en que vivimos para Él. B. Así que, hermanos, es el patrón de Pablo de comenzar una carta con una sección de doctrina fuerte y de seguir con exhortaciones hacia una vida cristiana. Pablo les ruega a los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos. Y, cuando usa este patrón, Pablo está diciendo que la vida cristiana depende de las grandes doctrinas cristianas. Morris. C. Por las misericordias de Dios nos recuerda que hacemos esto debido a la misericordia que Dios nos mostró, descrita bien en Romanos 1:11, y que solamente tenemos la habilidad de ofrecernos a Dios mientras Él obra su misericordia en nosotros. Dios nos manda que hagamos esto, y lo hace posible para nosotros. Y, mientras que los paganos son propensos al sacrificio para obtener misericordia, la fe bíblica enseña que la misericordia divina proporciona el fundamento del sacrificio como la respuesta apropiada. Harrison. Y, piensa en todas las misericordias de Dios que Pablo nos ha explicado hasta ahora. Punto centrado: justificación de la culpa y la pena del pecado. Punto centrado: adopción en Jesús e identificación con Cristo. Punto centrado: puestos bajo la gracia, no la ley. Punto centrado: dando al Espíritu Santo que more en nosotros. Punto centrado: promesa de ayuda en toda aflicción. Punto centrado: aseguramiento de estar posicionados en la elección de Dios. Punto centrado: certeza de una gloria venidera. Punto centrado: confianza de no estar separados del amor de Dios. Punto centrado: confianza en la fidelidad continua de Dios. Y, a la luz de toda esta misericordia pasada, presente y futura, Pablo nos ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Debemos creer que estas misericordias divinas tienen poderes persuasivos sobre nuestra voluntad. Newell. D. Presentéis vuestros cuerpos, conectado con la idea de un sacrificio vivo, esto nos da a pensar en el servicio sacerdotal. Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. Y es mejor ver el cuerpo aquí como una referencia a todo nuestro ser. Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne y mente, sabemos que cada uno vive en nuestros cuerpos. Cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu van con Él. Presentéis vuestros cuerpos significa que Dios te quiere a ti, no solo tu trabajo. Puedes hacer todo tipo de trabajo para Dios, pero nunca ofrecerte a ti mismo. Y la apelación previa a la voluntad, os ruego, significa que la voluntad debe ser maestro sobre el cuerpo. La manera de pensar de nuestra edad dice que nuestro cuerpo debe decirle a la voluntad qué hacer, pero la Biblia dice que nuestra voluntad debe traer al cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. El cuerpo es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo mantiene al cuerpo donde debe estar. Y un griego antiguo nunca pensaba en presentar su cuerpo a Dios. Ellos pensaban que el cuerpo no era tan espiritual, que a Dios no le importaba. Aquí Pablo nos muestra que a Dios le importan nuestros cuerpos. 1 Corintios 6:20 nos recuerda que Dios ha comprado nuestros cuerpos por un precio. Sacrificio vivo. Las personas del primer siglo,
judíos y paganos, sabían de primera mano en qué consistía un sacrificio. El rogar que se hicieran sacrificio vivo era una imagen sorprendente. Punto centrado. El sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar. Punto centrado. El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar, y así sigue. F. Santo, agradable a Dios. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo, Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable. El estándar para los sacrificios hechos a Dios bajo el nuevo pacto no es menos que el estándar del antiguo pacto. Y en el Antiguo Testamento, cada sacrificio debía ser santo y agradable a Dios. Punto centrado. Macho sin defecto lo ofrecerá. Levítico 1:10. Punto centrado. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego, o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. Deuteronomio 15:21. Y la idea de un olor grato para Jehová casi siempre es unida con la idea de una ofrenda hecha en el fuego. Hay un ardor en este asunto de un sacrificio vivo. También muestra que Pablo tiene en mente la ofrenda encendida, en la cual todo el sacrificio era dado a Jehová. En algunos sacrificios, el que ofrecía el sacrificio y el sacerdote compartían algo de la comida, pero jamás en la ofrenda encendida. Y la santidad que traemos al altar es una decisión de santidad y ceder a la obra de santidad en nuestra vida. Cuando presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, Dios santifica nuestra vida al quemar las impurezas. G. Culto racional. La antigua palabra griega para racional, lógicos, también puede ser traducida de la palabra, como lo está en 1 Pedro 2:2. Culto racional es una vida de adoración según la palabra de Dios. Y el sacrificio de un animal era un culto racional, pero solo para el que traía el sacrificio, no para el sacrificio en sí. Bajo el nuevo pacto tenemos misericordias más grandes, así que es racional ofrecer un sacrificio más grande. 2. Resistiendo la conformidad con el mundo y aceptando la transformación que viene en Cristo Jesús. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A. No os conforméis a este siglo nos advierte que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar que está en rebelión contra Dios tratará de conformarnos a su patrón impío, y ese proceso debe ser resistido. B. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, esto es lo opuesto de ser conformados a este siglo. El campo de batalla entre ser conforme al mundo y ser transformado está dentro del entendimiento del creyente. Los cristianos deben pensar de una manera diferente. Y yo no quiero conformarme a este mundo. Yo quiero ser transformado. ¿Cómo lo hago? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El problema con muchos cristianos es que ellos viven basados en sentimientos, o solo les importa el hacer. Y la vida basada en sentimientos dice, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento en cuanto a mi trabajo? ¿Cómo me siento en cuanto a mi esposa? ¿Cómo me siento en cuanto a la adoración? ¿Cómo me siento en cuanto al predicador? Esta vida de sentimientos nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. Y la vida basada en hechos dice, no me des tu teología. Solo dime qué debo hacer. Dame los 4 puntos para esto y las 7 claves para aquello. Esta vida de ocupación nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. Y Dios nunca está en contra de los principios de sentir y hacer. Él es un Dios de sentimientos poderosos y apasionados y nos ordena a ser hacedores. Sin embargo, los sentimientos y las acciones son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. La primera pregunta no puede ser, ¿cómo me siento? O, ¿qué puedo hacer? Más bien, debe ser, ¿qué es verdad aquí? ¿Qué dice la palabra de Dios? C. Transformaos. Esta es la antigua palabra griega metamorfoo, la cual describe una metamorfosis. La misma palabra es utilizada para describir la transfiguración de Jesús, Marcos 9:2.23.
Esta es una transformación gloriosa. Y el único otro lugar en donde Pablo utiliza esta palabra para transformaos es en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para Pablo, esta transformación y renovación de nuestras mentes sucede mientras vemos el rostro de Dios, pasando tiempo en su gloria. D. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a medida que somos transformados en el interior, la prueba es evidente en el exterior, otros pueden ver la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta por medio de nuestra vida. Y aquí Pablo explica cómo vivir la voluntad de Dios. Punto centrado. Ten en cuenta las riquezas de Dios para ti pasadas, presentes y futuras, por las misericordias de Dios. Punto centrado. Como un acto de culto racional, decide rendirte completamente a Él, presente en sus cuerpos en sacrificio vivo. Punto centrado. Resiste a conformarte a los pensamientos y acciones de este mundo, no os conforméis. Punto centrado. Enfócate en la palabra de Dios y en una relación con Él, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces, tu vida estará en la voluntad de Dios. Tu vida demostrará la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y podrás saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero no puedes comprobarla en tu vida aparte de la obra transformadora del Espíritu Santo. B. Viviendo los dones espirituales que Dios ha dado. 1. 3. Una advertencia para vivir con humildad. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada cual que está entre vosotros, Pablo pronto hablará acerca de cómo debemos ejercer los dones espirituales en el cuerpo de Cristo, pero primero es necesario una advertencia sobre la humildad, dado el orgullo que muy a menudo surge de aquellos que se consideran dotados espiritualmente. Y debemos recordar que la dotación espiritual no es lo mismo que la madurez espiritual. Solo porque una persona tiene dones espirituales substanciales no significa que sean necesariamente maduros espiritualmente o ejemplos dignos de imitar. B. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pablo no nos aconseja a tener una actitud que encuentra placer en la humillación o la degradación. Más bien, la idea es que veamos la verdad en cuanto a nosotros mismos y vivamos a la luz de ella. Cuando nos vemos como realmente somos, es imposible entregarnos al orgullo. C. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, esto significa que debemos ver hasta a nuestra fe salvadora como un regalo de Dios, y que no tenemos ningún fundamento de orgullo o opinión superior de nosotros mismos. 2. 4-5. Unidad y diversidad en el cuerpo de Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En un cuerpo tenemos muchos miembros, la Iglesia es un todo unificado, un cuerpo, pero somos distintos dentro de ese cuerpo, los unos de los otros. En el cuerpo de Cristo hay unidad, pero no uniformidad. B. Todos miembros los unos de los otros, erramos cuando despreciamos cualquiera de estos aspectos. La unidad nunca debe promoverse a expensas de la individualidad, y la individualidad nunca debe despreciar la unidad esencial de la Iglesia en Cristo. Él es nuestro terreno común, somos un cuerpo en Cristo. 3. 6-8. Una exhortación para usar, y cómo usar, los dones que Dios ha dado a los miembros individuales de la Iglesia. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría.
teniendo diferentes dones, la diferencia y distribución de los dones es según la gracia que nos es dada. Los dones espirituales no se dan según el mérito, sino porque Dios elige darlos. Y esta idea se relata en la antigua palabra griega para dones espirituales, charismata, la cual significa un don de gracia. Aparentemente, este término fue acuñado por Pablo para enfatizar que el dar de estos dones espirituales era todo por gracia. Y los dones espirituales son dados a discreción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el saber esto debería ser una barrera insuperable para el orgullo al ejercer los dones espirituales. El hombre, sin embargo, en la depravación de su corazón, encuentra la manera de sentirse orgulloso de los dones espirituales e insiste en exaltar a los hombres por cómo Dios los ha dotado. B. Si el de profecía, la profecía debe ser practicada conforme a la medida de la fe. Dios puede darnos algo para decir a un individuo o cuerpo de iglesia que extiende nuestra fe. Si no podemos profetizar en fe y en confiar que Dios en verdad nos ha hablado, entonces no deberíamos hacerlo. Y se nos recuerda que la profecía, en el entendimiento bíblico, no es necesariamente el predecir en un sentido estrictamente predictivo. Es más exactamente el revelar el corazón y la mente de Dios, el cual puede incluir o no un aspecto predictivo. Y esto nos advierte contra la profecía que fluye como un río de conciencia, la cual no tiene dificultad de decir, añadiendo, así dice el Señor. Y conforme a la medida de la fe, Pablo puede estar advirtiendo que la profecía debe ser acorde a la fe, en acorde con la doctrina aceptada entre los creyentes. Y algunos toman a la medida de fe a ser la proporción de la fe de la audiencia de la profecía, esto también tiene verdad. C. Servicio, esto tiene a la vista la imagen más amplia de simplemente servir en maneras prácticas. Pablo también ve esto como un ministerio importante del Espíritu Santo. D. Enseñanza, esto tiene en mente instrucción, mientras que exhortación anima a las personas a practicar lo que se les ha enseñado, ambas son necesarias para una vida cristiana sana. Y aquellos a quienes se les enseña, pero no se les exhorta, se convierten en ovejas gordas que solamente toman, pero nunca viven la vida cristiana. Aquellos a los que se les exhorta pero que no se les enseña se emocionan y se activan, pero no tienen profundidad o entendimiento de lo que hacen y se agotarán rápidamente o trabajarán de maneras equivocadas. El que reparte, esto se refiere a alguien que es un canal por medio del cual Dios provee recursos a su cuerpo. Este es un don espiritual importante que debe ejercerse con liberalidad. Cuando alguien llamado y dotado para repartir deja de dar liberalmente, a menudo verá que sus recursos desvanecerán, olvidando por qué Dios los ha bendecido. El que preside debe mostrar solicitud. Es fácil que los líderes se desanimen y sientan ganas de rendirse, pero deben de perseverar si quieren agradar a Dios por su liderazgo. El que hace misericordia debe tener alegría. Puede ser bastante difícil mostrar misericordia, pero aún más difícil ser alegre al mostrarla. Esto nos recuerda que el don de mostrar misericordia es un don sobrenatural del Espíritu. Una serie de breves instrucciones sobre cómo vivir como un cristiano con los demás. Esta sección muestra una cosa claramente: Pablo conocía la enseñanza de Jesús, especialmente el Sermón del Monte. 9:13, relacionándose con aquellos en la familia cristiana. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El amor sea sin fingimiento. Claro, el amor con fingimiento no es amor verdadero, pero mucho de lo que se disfraza como amor en la comunidad cristiana está ligado con hipocresía, y debe demostrarse en contra.
B. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. En algunas maneras, a menudo es más fácil para nosotros aborrecer lo malo o seguir lo bueno en lugar de hacer ambas cosas. La persona piadosa sabe cómo practicar ambas. C. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esta es una orden, que los cristianos no deben tener una actitud distante, fría o altiva. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros muestra que la demostración de afecto es genuina. Y deberíamos de ver en esto, más que nada, un llamado a los buenos modales entre los cristianos. D. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si somos llamados a tener relaciones afectuosas y a buenos modales, también sabemos que se nos llama al trabajo duro. En la Iglesia no hay cabida para la pereza. Y fervientes en espíritu podría ser traducido, hirviendo en espíritu. Gozosos en la esperanza. El llamado a la esperanza usualmente tiene en mente nuestra recompensa final con Jesús. Pablo dice que servimos a Dios gozosos en la esperanza, no gozosos en los resultados. Esto nos dice que debemos hacer todas estas cosas con la vista puesta hacia el cielo. Esta es la forma en la que cumplimos la ordenanza para esperanza, paciencia, y el ser de carácter constante, el cual se describe aquí. F. Sufridos en la tribulación. Los tiempos difíciles no nos excusan cuando abandonamos la esperanza, paciencia o el ser constantes en la oración. Las pruebas no excusan la falta de amor en el cuerpo de Cristo o la falta de voluntad para hacer su obra. Y Leon Morris explica estas dos palabras importantes. Sufridos no denota el actuar pasivamente cuando se presentan las cosas, sino acción, una paciencia firme. Tribulación no denota un problema menor, pero problemas serios y graves. G. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, nuestra preocupación y cuidado se demostrarán en obras prácticas hechas por otros, ya sea que vayamos a ellos, compartiendo para las necesidades de los santos, o les invitemos a venir a nosotros, practicando la hospitalidad. Y la antigua palabra griega para hospitalidad se traduce literalmente como amor por los extraños. Además, practicando es una palabra fuerte, algunas veces traducida como perseguir, como en Romanos 12:14. La idea es perseguir a las personas que no conoces con hospitalidad. Esto es amor en acción, no solamente sentimientos. 2. 14. Relacionándose con aquellos fuera de la familia cristiana. Bendecid a los que os persiguen, bendecid, y no maldigáis. A. Bendecid a los que os persiguen. No debemos tener una actitud odiosa hacia nadie, ni siquiera hacia aquellos que nos persiguen. B. No maldigáis. Jesús habló de la misma idea en Mateo 5:46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El incomparable amor de Jesús en nosotros se muestra en que puede extenderse a nuestros enemigos. C. A los que os persiguen, por supuesto, no toda persecución proviene de fuera de la Iglesia. Jesús nos dijo: viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Juan 16:2.2. 3. 15:21. Cómo llevarse bien con las personas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este es el cómo podemos cumplir la ordenanza de ser unánimes entre vosotros.
Es un mandamiento simple de ser considerado con los sentimientos de los demás en lugar de esperar que ellos sean considerados con tus sentimientos. B. Asociándoos con los humildes. Pablo nos advierte que tengamos una manera de pensar humilde. Al rehusarnos al ser no altivos, sino asociándoos con los humildes, estamos imitando a Jesús. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nos recuerda cuán lejos tenemos que ir para llegar a ser como Jesús. C. No paguéis a nadie mal por mal. Nos recuerda del mandamiento de Jesús en Mateo 5 2.38-45. Se nos llama a amar a nuestros enemigos y tratar bien a aquellos que nos tratan mal. D. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Es una manera de vivir con la idea de alabar todo lo que es bueno. Las personas deben poder ver lo que es bueno y lo que no lo es basado en nuestra conducta. E. Estad en paz con todos los hombres. Nos recuerda que a pesar de que contrastamos con el mundo, no buscamos contiendas. En cuanto dependa de vosotros, estaremos en paz con todos los hombres. Y. En cuanto dependa de vosotros indica que no siempre dependerá de nosotros. Murray. F. No os venguéis vosotros mismos. El que confía en Dios no pensará que es necesario vengarse. Dejará el tema de la venganza a Dios, y dará lugar a la ira, sin dar lugar a su propia ira, y un amplio lugar a la ira de Dios. G. Vence con el bien el mal. Con esta forma de pensar, haremos el bien a nuestros enemigos, buscando las maneras más prácticas para ayudarlos. De esta manera no somos vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y. Es el amontonamiento de ascuas de fuego. ¿Sobre su cabeza algo bueno a los ojos de nuestro enemigo es algo malo? Lo más probable es que se refiera a una convicción ardiente la cual es colocada en nuestro enemigo a través de nuestra amabilidad. O, algunos piensan que se refiere a la práctica de prestar carbón de una fogata para ayudar al vecino a comenzar la suya, un acto apreciado de amabilidad. Y, sin embargo, vemos que podemos destruir a nuestro enemigo al hacerlo nuestro amigo.